El gentil auspicio de Entel, líder en telecomunicaciones. Presentamos Autoridades visitaron el penal de San Pedro en esta jornada, adelantándose a los festejos del Día del Recluso, del privado de libertad que se decretó el pasado año por el Senado. En esta oportunidad, los reclusos han solicitado a la ministra de Justicia trabajar en varios temas, entre ellos la modificación del decreto del indulto, como así también la retardación de justicia en las cárceles del país. Y también el Servicio Departamental de Salud de La Paz ha declarado alerta y epidemia, esto por la varicela. Se reportaron hasta la fecha en el departamento de La Paz 91 casos de esta enfermedad en unidades educativas de las ciudades, por eso que se toman las previsiones a través de las entidades de salud y también en coordinación con las unidades educativas. Amigos, buenas tardes y bienvenidos. Iniciamos una nueva semana y tenemos mucha información para compartir junto a usted aquí en Avia Yala Noticias. Gabriela, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está, Paola? Muy buenas tardes. Comenzamos esta semana, hoy lunes 22 de septiembre. Qué gusto poder ingresar hasta sus hogares. Tenemos mucha información para compartir junto a usted a 19 días de los comicios electorales en nuestro país. Revisamos la información más destacada en nuestros titulares. El presidente de Estado, Evo Morales, abogó en la primera conferencia mundial sobre los pueblos indígenas en la sede de la Organización de Naciones Unidas por la erradicación de la extrema pobreza y discriminación. Tenemos que fortalecer nuestra capacidad para alimentar con productos orgánicos y ecológicos a todos los pueblos del mundo. Hasta la medianoche de este lunes 22 de septiembre podrán ser presentadas las excusas de los jurados electorales. Hasta el pasado domingo, más de 1.800 jurados en el departamento de La Paz presentaron sus excusas. En el caso de que no acudan a cumplir este deber ciudadano, tienen la sanción de 432 bolivianos. La vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tina Chuquimia, señaló que este martes llegará al país una comisión de la Organización de Estados Americanos que coordinará tareas de observación en los próximos comicios electorales. Campañas electorales se intensifican a 19 días de los comicios electorales. Diferentes partidos políticos recorren las calles de la sede de gobierno para hacer conocer su propuesta electoral. El Papa Francisco denunció ayer, durante una visita a Albania, el uso de la religión como pretexto para justificar la violencia, en un contexto de crecimiento de los movimientos yihadistas en Oriente Medio y África. Los punteros de la tabla de posiciones de la liga cayeron duramente este fin de semana. Sport Boys le propinó una dura paliza a Bolívar y Blooming recibió 4 goles del Tigre de Achumani. Comenzamos con el desarrollo de las informaciones, revisamos noticias del ámbito electoral. Hasta la medianoche del lunes 22 de septiembre de esta jornada podrán ser presentadas las excusas de los jurados electorales. Hasta este domingo, más de 1.800 jurados en el departamento de La Paz presentaron sus excusas. Hemos sorteado como jurados electorales a 46.062 ciudadanos.
Se adelantó que no solo basta con la presentación de excusas, pues el órgano electoral realizará una valoración, mediante la cual se establecerá si corresponde o no la excusa planteada. En el caso de que no acudan a cumplir este deber ciudadano, este deber político, tienen la sanción de un salario, del 30% de un salario mínimo nacional, que más o menos estaría entre 432 bolivianos. La persona que no quiera cumplir con pagar este monto debe hacer un trabajo social en una institución pública y también no podrá hacer ningún tipo de transacción durante los próximos 90 días. La presidenta del Tribunal Departamental Electoral anunció que desde el próximo domingo los jurados electorales conformarán las directivas de las mesas de sufragio para las elecciones presidenciales del próximo 12 de octubre. Cada mesa contará con 6 jurados, de los cuales uno será el presidente de mesa, otro secretario y un vocal, y los otros 3 los suplentes rumbo a las elecciones generales. Las excusas estamos recibiendo hasta el lunes 22 de septiembre, como dice la norma. Entonces vamos a estar trabajando en horarios de oficina y el lunes vamos a trabajar hasta concluir la jornada a las 24 horas. El Tribunal Supremo Electoral notificó a la candidata del Movimiento al Socialismo, Betty Yañíquez, para aclarar denuncias sobre su residencia actual observada por el MSM. Bueno, respecto al caso de la señora Betty Yañíquez, en la jornada de ayer ya la Secretaría de Cámara del Tribunal Supremo Electoral tendría que haber hecho la notificación, situación que hasta el día de mañana nosotros vamos a llevar adelante una nueva sala donde se va a definir esta situación. El Movimiento Sin Miedo acusó a Betty Yañíquez, candidata a diputada uninominal por el Movimiento al Socialismo en la Zona Sur, de vulnerar el artículo 149 de la Constitución Política del Estado, que establece que para ser candidato se deberá haber residido de forma permanente al menos 2 años en la circunscripción correspondiente, tal como lo señala Fabián Siñani. En el caso de la señora Betty Yañíquez, ella, según nos hemos conocido, su padrón biométrico de las anteriores elecciones señala que vive en el centro de la ciudad, en las inmediaciones del Parque Riociño. Y en el padrón que nos hizo llegar la Corte la semana pasada, este padrón actualizado al 2014, se reitera, se ratifica esta dirección. La señora Betty Yañíquez, por declaración propia, señala que vive en inmediaciones del Parque Riociño. El candidato a la presidencia por el Movimiento Sin Miedo, Juan del Granado, pidió a los candidatos por el Movimiento al Socialismo debatir sus propuestas electorales en esta tienda política. Y trabajando en estas últimas semanas en lo que parece ser la tarea esencial, convertir la simpatía, la adhesión en una vigorosa decisión victoriosa de voto de la comunidad. Está claro que los autoritarios, aquellos que creen tener en sus manos la única verdad, nunca van a debatir. Ojalá el país no permita que se queden en el Palacio de Gobierno los terroristas, como García Linera. Ojalá el país este próximo 12 de octubre vote en contra de quienes afectaron la vida democrática, vote en contra de quienes lanzaron petardos en contra del régimen democrático. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró que los candidatos de Unidad Demócrata y el Partido Demócrata Cristiano no cuentan con planes de gobierno. Lo cierto es que Unidad Demócrata no tiene programa para el Beni. Lo único que tiene son insultos. El programa de los demócratas en el Beni, insultos, difamación, rencor, expresiones de odio. Eso tiene Unidad Demócrata. No tiene ni siquiera la propuesta de industrializar el Mocochinchi. Don Tuto Quiroga cree que está todavía viviendo, cree que Banzer está vivo. Si don Tuto Quiroga no se enteró todavía que Banzer murió, ¿no es cierto? Y que Bush todavía cree que gobierna Estados Unidos, ¿no? Y que Tuto Quiroga cree que todavía Estados Unidos está invadiendo Afganistán. Tuto Quiroga está viviendo el tiempo de algo que ya discurrió. 3:10, seguimos informando. La vocal del Tribunal Supremo Electoral, Dina Chuquimia, señaló que este martes llegará al país una comisión de la Organización de Estados Americanos que coordina tareas de observación para los próximos comicios electorales.
pedido para este próximo martes a las 8:30 de la mañana va a llegar a Bolivia una misión técnica de la Organización de los Estados Americanos que va a visitar el Tribunal Supremo Electoral. Hay que reiterar que el Tribunal Supremo Electoral ha firmado un convenio con la Organización de los Estados Americanos para que llegue una misión de observación y acompañamiento electoral al país. Entonces se está reuniendo, es la primera reunión de coordinación, a partir de lo cual vamos a saber cuántos miembros de la misión van a llegar al país. La candidata a la vicepresidencia por el Movimiento Sin Miedo, Adriana Gil, ofreció este pasado domingo millonarias inversiones para la lucha contra la desnutrición y para mejorar el sector agropecuario. La oferta electoral fue emitida por la candidata durante el debate organizado por la Asociación de Periodistas de La Paz, donde Gil aseguró que si su partido es el ganador de los comicios electorales de octubre, se invertirán $500 millones para que las mujeres embarazadas tengan subsidio de lactancia desde el 6º mes de gestación. En el encuentro también destacó su apoyo a los implicados nacionales e internacionales en el caso de extorsión e invitó a todos los empresarios extranjeros a invertir en el país en caso de ser electa. Aquí se sella la alianza. Tres horas con 12 minutos. En Avia Yala Noticias le presentamos los datos del tiempo. La temperatura en La Paz, temperatura actual 7 grados centígrados. En Oruro, cielos despejados, 7 grados centígrados es la temperatura actual. Y en Potosí se registra una temperatura de 8 grados. En Cochabamba, 15 grados centígrados. Cielo despejado en Sucre, 15 grados también. En Tarija, 18 grados. Hasta el oriente del país, la temperatura en Cobija, 26 grados centígrados. En Trinidad, con cielo totalmente despejado, 26 grados es la temperatura actual. Y en Santa Cruz, también 26 grados, temperatura actual. Momento de hacer una pausa en Avia Yala Noticias. Aguárdenos porque al retornar estaremos hablando de la presencia del primer mandatario, Evo Morales, en la Cumbre Mundial de Pueblos Indígenas de la ONU. También es para gobernar, que gracias a esa lucha de los movimientos sociales, ahora la política no es negocio, la política no es beneficio. Y hablamos de la intervención del presidente Evo Morales en la Cumbre Mundial de Pueblos Indígenas de la ONU. Resaltó la importancia de los pueblos indígenas en la política, mencionando que estos no solo sirven para sufragar, sino también para gobernar. Y en este corto tiempo donde hemos demostrado que el movimiento indígena no solamente es para sufragar en las elecciones, sino también es para gobernar. Que gracias a esa lucha de los movimientos sociales, ahora la política no es negocio, la política no es beneficio, la política es servicio, compromiso y más sacrificio para nuestros pueblos. En Bolivia es el primer y único país en constitucionalizar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tenemos que fortalecer nuestra capacidad para alimentar con productos orgánicos y ecológicos a todos los pueblos del mundo. Vamos con la información hasta Santa Cruz. Montero tiene el segundo tomógrafo más moderno de Bolivia. Venimos aquí a Montero a entregar otro tomógrafo todavía más grande. Nuestro tomógrafo nos está costando cerca de 9.400.000 bolivianos. El segundo tomógrafo más moderno de Bolivia, para los montereños que se merecen eso y mucho más. Vamos a acercar
a los lugares más alejados, a los lugares de la provincia más alejados, los vamos a acercar a los centros de atención médica con los aparatos más modernos. Denos unos días, pero ya vamos a estar anunciando con el presidente Evo esta novedad para el sector de salud. El Gobierno Nacional distribuyó junto con los principales periódicos 100.000 copias gratuitas del libro del mar en las 10 principales ciudades del país este pasado domingo, con la historia y la argumentación de la demanda marítima ante Chile por una restitución del acceso soberano al Pacífico. Las ciudades donde se repartieron los libros fueron en La Paz, El Alto, Oruro, Potosí, Cochabamba, Sucre, Tarija, Santa Cruz, Trinidad y Cobija. El libro es una edición popular que ya fue presentada en junio pasado y distribuido a las delegaciones asistentes a la cumbre del G77 China, celebrada el mismo mes en la ciudad boliviana de Santa Cruz. Mesa además destacó que se trata de un hecho fundamental que muestra el compromiso estatal de difundir la causa boliviana no solamente a la comunidad internacional, sino también a la opinión pública del territorio nacional. Cambiamos el ámbito de la información. La ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, aseguró que las computadoras entregadas por el gobierno a las unidades educativas deben ser utilizadas en su totalidad. Pero los directores y los profesores tienen que dejar de ser cautos con la utilización de esto. Por favor, permítanles a los chicos acceder al uso de esta computadora. La ministra Teresa Morales afirmó que las computadoras entregadas a los estudiantes de sexto de secundaria de los colegios fiscales y de convenio multiplican por 100 su utilidad en las aulas. Además, fue categórica en señalar que los equipos deben ser entregados a los alumnos por parte de los directores. Por favor, les demuestro una y otra vez, no le va a pasar nada a las computadoras si se caen, no le va a pasar si le echan un refresco encima, no le va a pasar nada. Dejen usar las computadoras a los chicos, por favor. Están hechas ya para que las usen. Ustedes, esto no se rompe, es especial para chicos. No se rompe, es tan fácil como manejar un celular, se le puede echar líquido encima y no se arruina. Exactamente, incluso tiene un software antirrobos, o sea que no tiene ninguna dificultad. 160.000 computadoras serán entregadas a estudiantes de sexto de secundaria en el país. El próximo año se tiene previsto que se haga la entrega a alumnos de quinto y cuarto de secundaria. Hasta la fecha, 15.500 computadoras fueron entregadas en El Alto, 20.000 en Tarija, 14.400 en Santa Cruz y adicionalmente 200 ordenadores fueron entregados en cuarteles y recintos militares. Cambiamos de información. Lácteos Bol incrementó su producción de 24 a 36.000 litros por día para la dotación del desayuno escolar y también el subsidio materno-infantil. Comenzamos con un modelo en el cual el Estado comenzó a hacer empresas. Y tuvimos una época en el pasado en el cual al Estado le despojaron de las empresas. En la gestión 2012, Lácteos Bol generó 1,2 millones de bolivianos de utilidades y en el 2013 se alcanzó a los 2,7 millones de bolivianos. Porque en realidad nuestro Estado sí puede hacer empresas, los bolivianos podemos hacer empresas y hoy en día me satisface decir que de las 9 empresas que el CEDER maneja, 4 están en operación y 2 ya son empresas con procesos e ingresos sostenibles. Vallevian destacó la producción del producto estrella Kumis, que es una bebida láctea, diferente al yogurt, pero con la misma consistencia, destinada a los niños y adultos mayores, por su alto contenido en calcio. Estamos atendiendo a más de 450.000 niños en lo que es el desayuno escolar, a más de 45.000 madres en el subsidio materno-infantil. Según datos oficiales, hasta el momento, Lácteos Bol generó utilidades del orden de los 80 millones de bolivianos por los productos que comercializa y por la distribución de subsidio prenatal y de lactancia. 149 cabinas de la línea verde del teleférico
ya están a prueba. Este fin de semana se realizaron ensayos en el recorrido que efectúan las cabinas entre la curva de Holguín e Irpavi. En cuanto a la construcción de las estaciones, obreros continúan con su trabajo en la curva de Holguín y Bellavista, pues se tiene previsto que este tramo sea inaugurado en el mes de octubre. El proyecto tiene 3 líneas, la denominada línea roja, que ya se encuentra en funcionamiento desde el 30 de mayo, la línea amarilla, que comenzó a operar el pasado 15 de septiembre, con un costo del pasaje de 3 bolivianos. Se evalúa que el costo del pasaje pueda llegar a 5 bolivianos si se utiliza la línea amarilla y la línea verde, es decir, si se usa ambas de una vez y en un solo viaje. Revisamos la información internacional, esto porque activistas en todo el mundo se movilizaron en contra del cambio climático. La madre de todas las acciones populares se celebró en Nueva York. Más de 100.000 personas, entre ellas el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se tomaron las calles. Esto a 2 días de la cumbre del clima en Nueva York, convocada por Ban y a la que asistirán más de 120 jefes de Estado para preparar las negociaciones del año venidero en París. Ecología antes que economía fue una de las pancartas más visibles de la marcha en Londres. Unas 30.000 personas se echaron a las calles para reclamar acción contra el cambio climático. Exigieron a las autoridades británicas actuar de manera conveniente para detener el calentamiento global. Otras 10.000 personas, algunas disfrazadas de la canciller alemana Angela Merkel, marcharon en Berlín, Alemania, manifestando su preocupación sobre el flagelo. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y en Madrid, España, cientos de activistas se congregaron ante el Ministerio de Medio Ambiente con pancartas con el mensaje "No hay planeta B" y empleo, justicia y energía limpia. Pese a la lluvia, en Río de Janeiro, Brasil, cientos de personas también marcharon para alertar sobre los peligros del cambio climático. El calentamiento global amenaza al mundo entero. La ONU quiere limitarlo a 2 grados centígrados respecto a la época preindustrial, pero los científicos consideran que según los niveles de emisión de gas de efecto invernadero, las temperaturas se elevarán al final del siglo XXI en más de 4 grados respecto a esa época. Vamos con la información hasta Uruguay, donde los candidatos a la presidencia se preparan para las elecciones del próximo 26 de octubre. Las elecciones en Uruguay se acercan y los candidatos se preparan para llegar en forma el próximo 26 de octubre. Este domingo era el turno de Luis Lacalle Pou, la gran sorpresa del centro derecha. Hoy tenemos por lo menos 2 emergencias que no pueden esperar. La emergencia educativa y la emergencia en seguridad pública, que vaya si se ve aquí en Ciudad de la Costa. Lacalle Pou es el principal rival de Tabaré Vázquez, sustituto del popular presidente José Mujica en la coalición de izquierdas Frente Amplio. Con 41 años ha liderado el crecimiento de su partido, apelando a un discurso y una campaña innovadoras, en las que evita confrontar y con fuerte presencia en las redes sociales. En el tramo final de la campaña electoral, Vázquez marcha como favorito en las encuestas, pero el carisma de Lacalle Pou hace que la izquierda pueda perder la mayoría parlamentaria que tuvo en la última década. De Ecuador nos trasladamos hasta Venezuela, donde miles de personas marcharon este domingo por la paz en el mundo. Muy bien, y con el lema La Paz, un desafío de todos, miles de venezolanos por su parte también marcharon, pero para celebrar el Día Internacional de la Paz. En la actividad del presidente Nicolás Maduro aprobó recursos para desarrollar un plan nacional de desarme. La historia con nuestro corresponsal allí, Ángel Cedeño. No hay camino para la paz. La paz es el camino. Un mensaje de Mahatma Gandhi que motiva a miles de venezolanos a levantar sus voces para reforzar los ideales de la paz en todos los pueblos del mundo. Unión, sobre todo entre todas las naciones, buscamos la paz, la hermandad. Todos queremos paz, pero eso no se hace declarándolo y ya. Tenemos que accionar todos los días y tenemos que trabajar eso. Y esto es una manera además. Por ello, la histórica Avenida Bolívar de Caracas se convirtió en un gran centro deportivo, cultural y de arte. Creen que son valores esenciales para formar una nueva cultura de vida. Para la motivación, dar ese mensaje de la paz, ¿verdad? Llevar a cabo este tipo de culturas y deportes. Ven en la paz una poderosa barrera moral para
enfrentar a quienes intentan generar violencia en Venezuela. Han querido desarrollar acciones terroristas, organizaciones terroristas con fines políticos en nuestro territorio. Mientras ellos andan en eso, el gobierno revolucionario que lidera nuestro presidente Nicolás Maduro y todas las organizaciones que conforman el gobierno, el Movimiento por la Paz y la Vida, organizaciones sociales, se desbordan en la calle a hacer actividades culturales, deportivas, actividades por la paz. No violencia, tolerancia. Paz que el gobierno de Venezuela espera fundamentar en la justicia. En este sentido, el presidente Nicolás Maduro aprobó el Plan Nacional de Desarme, con el que se espera fortalecer el Plan Patria Segura, que desde su aplicación ha disminuido en 17% los homicidios en el país. 13:29. Hacemos una pausa en Avellala Noticias. Al retornar, los reclusos del penal de San Pedro recibieron la visita de varias autoridades en conmemoración del Día del Privado de Libertad. Estaremos escuchando cuáles han sido sus pedidos. Eso es rescatable por parte de ellos. Entonces, nosotros lo que vinimos es a escuchar sus demandas y bueno, es algo... Seguimos en Avellala Noticias. Lo anunciado, los reclusos del penal de San Pedro en La Paz recibieron la visita de autoridades de gobierno y aprovecharon para hacer conocer sus peticiones en relación en todo caso a la ampliación de la ley de indulto. Penitenciaria, realmente lo que nos ha gustado es que ellos repudian lo que ha pasado en el penitenciario de Cochabamba, en el penitenciario de Labra. Entonces eso es rescatable por parte de ellos. Entonces nosotros lo que vinimos es a escuchar sus demandas y bueno, es algo bueno porque con esto estamos viendo que no en todos los regímenes penitenciarios ocurre lo que ocurrió en Cochabamba. Hace más de un año, mediante una ley corta, la Cámara de Senadores declaró al 24 de septiembre como el Día del Privado de Libertad. En las cárceles del país existen más de 14.000 reclusos, de los cuales un 83% no tienen sentencia. La ministra se comprometió a que va a seguir luchando porque este decreto que firmó el presidente siga vigente y le hemos aprovechado el momento que estaba ella presente para agarrar y pedirle que este doctor Llanos, que anda hablando por los diferentes medios de comunicación, deje de hablar, porque aquí en San Pedro se vive en absoluta paz. La policía cumple su función y los internos como delegados cumplimos nuestra función. Para otras autoridades, la ampliación del decreto de indulto es una de las respuestas al problema del hacinamiento en cárceles de Bolivia, pero reconocen que el problema requiere de más soluciones. El presidente Evo Morales lo ha considerado que puede ser plausible y se ha ampliado por un año más. Bueno, los mismos detenidos nos dicen que solamente se han beneficiado alrededor de 800 personas de los 4.000 que estaban previstos, pero sin embargo con esto calculamos que se llegue por lo menos a 3.000 y fuera posible pues los 4.000 que se estaba previendo. Durante 2 años se realizan audiencias al interior del penal de San Pedro. Sin embargo, los operadores de justicia aseguran que en algunas ocasiones son los propios reclusos quienes provocan retardación de justicia. Yo creo que sí existe retardación, pero también hay que ver el por qué. Muchas veces venimos acá al penal San Pedro y el imputado no sale, pese a que está privado de su libertad. Muchas veces sale el imputado, pero su abogado no viene, o no viene el fiscal. Por eso estamos asumiendo medidas que nos permitan acelerar. 1. 2. Hay que tomar en cuenta que por día, cada juez, por día, recibe en promedio 15 casos nuevos. Eso implica que al año cada juez recibe 3.000 casos nuevos. Para el juez, el decreto de indulto favorece disminuir el número de causas pendientes. Porque gracias al indulto muchos de los ciudadanos privados de libertad han solicitado rápido el someterse al procedimiento abreviado. En otras circunstancias se ocultan, no salen, chicanean, presentan incidentes. Córdoba hizo hincapié en un trabajo coordinado que debe existir entre todos los operadores de justicia y las instituciones del Estado. Se ha desarrollado una reunión interinstitucional entre el Ministerio de Justicia, régimen penitenciario y el órgano judicial, y allá se ha establecido que en el caso de personas privadas de libertad se va a acelerar y va a priorizar el otorgamiento del REHAP, que es un requisito indispensable para el tema del indulto.
El pasado sábado se llevó adelante la audiencia de medidas cautelares de David Halcón Mamani, acusado de abusar sexualmente de un menor de 15 años de edad. El juez sexto de instrucción en lo penal cautelar dispuso su detención preventiva en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz. Que están haciendo en su contra. Soy completamente inocente, ya lo dije a la prensa también el otro día. ¿Por qué es que lo acusan? ¿Cómo es que el menor llega hasta su Eso es lo que yo quiero saber. Seguramente las investigaciones van a demostrar todo aquello. Pero usted, ¿cómo es que se encuentra con el menor en su oficina? ¿Cómo es que llega hasta ese lugar? Se hicieron pasar por clientes. Así es como engañaron. En puertas del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, familiares de la víctima exigían justicia. Hay pruebas fehacientes, hay pruebas del forense y demás que justifican todo lo que ha pasado con el menor. David Halcón Mamani, acusado por los delitos de violación y corrupción de menores, fue enviado a la cárcel de San Pedro de La Paz, después de que el juez sexto de instrucción cautelar en lo penal, Fernando Rivadeneira, dispusiera esa medida sustitutiva. En el presente caso se ha presentado un delito, ha sido pescado en flagrancia, por lo tanto se han iniciado las acciones que corresponden. Se hablan de otras 3 denuncias en provincias en contra de Halcón Mamani y en representación de una de ellas se presentó el abogado Alberto Ordóñez. El señor David Halcón era abogado en Chulumani, tenía su bufet frente a la fiscalía, cerca de la plaza. Ahí tenía un secretario, un muchachito como de unos 16 años que trabajaba con él. Sí he escuchado por comentarios allá en Chulumani que tenía denuncias por otros procesos. Para esta tarde está programada la declaración informativa del magistrado Gualberto Cusi ante la Comisión del Senado Nacional. En caso de no presentarse, será pasible a un mandamiento de aprehensión. Para la tarde el señor Cusi tiene que presentarse, pero si no se presentara el señor Cusi ante el Comité del Ministerio Público para prestar su informe, su declaración informativa, entonces corresponde la emisión de una orden de aprehensión. En cualquier parte de donde esté el señor Cusi se lo va a prender y se lo va a conducir ante el Comité del Ministerio Público para que preste su declaración informativa. Pero sin embargo esperamos nosotros que sí se presente el señor Cusi y si es inocente, pues que diga su verdad, eso es todo. Una adolescente apareció muerta a un lado del camino en Santa Marta, en el municipio del Torno, esto en el departamento de Santa Cruz. La menor salió de su casa el sábado 20 de septiembre y desde entonces sus familiares no supieron de ella hasta hoy. Su cuerpo sin vida fue hallado en la carretera por sus mismos parientes cuando se dirigían a su granja. La joven tenía un golpe en su cabeza y todas sus pertenencias personales fueron robadas. La policía presume que los delincuentes le quitaron la vida por robarle su mochila y celular. Al momento, varias personas fueron detenidas para que presten su declaración informativa. La información del deporte está aquí en Avia Yala Noticias. Este fin de semana, The Strongers goleó sin complicaciones a uno de los líderes del torneo de la liga. El primer gol llega con Luis Melgar, quien fue el encargado de abrir el marcador a los pocos minutos de iniciado el partido. El segundo gol llegó junto a Maximiliano Bachter en su debut. Se encargó de anotar el 2-0 hasta ese momento. Revisamos el tercer gol. Rodrigo Ramallo fue el autor de este buen gol. Ahí estamos viendo el segundo gol. Es Maximiliano Bachter en su debut. Está la repetición, el pase y Maximiliano que hace posible este 2-0 en ese momento del partido. Seguimos revisando los goles. Ahí llega el tercero, Rodrigo Ramallo, quien le puso el 3-0 en ese momento al que hasta entonces era el puntero de la liga, Blooming, quien se dejó dar una goleada. La repetición del gol, una vez más, Rodrigo Ramallo. Y ahí tenemos el cuarto gol, Pablo el Pájaro Escobar, de un penal, cerró el marcador con el 4-0. Una paliza la que recibió Blooming.
Seguimos revisando noticias de deporte y es que Sport Boys venció sin atenuantes a un Bolívar desconocido. El resultado final fue 5-0. Ahí vemos el primer gol que llegaba por Quiñones al minuto 6 del primer tiempo. Castillo del primer tiempo. Es como se iba desarrollando este encuentro deportivo en Warnes. 5-0 terminaba este encuentro. Ese es el segundo gol que llegaba junto a Quiñones. El 2-0 en el primer tiempo. La verdad decían un equipo no conocido, totalmente desconcertado porque terminaba 5 por Sport Boys y 0 por Bolívar. Ahí vemos el tercer gol junto a Pérez y Gonzaga con el 4-0. Por penal, Gonzaga el 5 al minuto 26 del segundo tiempo y es así como finalizaba este encuentro deportivo. 5 para Sport Boys, 0 para Bolívar en Warnes. Pero entre otros resultados también vamos a revisar la victoria de Oriente Petrolero por 2-0 a Nacional Potosí en el Tahuichi Aguilera. Ingresaban los equipos a la cancha, ahí llega el primer gol, es Rodrigo Vargas. A los 5 minutos de iniciado el partido, el autor de este primer golazo que le iría dando ya la ventaja a Oriente Petrolero. El partido se mantuvo calmo hasta el segundo tiempo, donde llegó el segundo gol de Alejandro Meleán a los 66 minutos de haber transcurrido este encuentro deportivo. Oriente 2, Nacional de Potosí 0. Y preste mucha atención porque el Servicio Departamental de Salud declaró epidemia de varicela en el departamento de La Paz. Se reportaron 91 casos. Los detalles al retornar de la pausa. A la gestión pasada en el mismo periodo de tiempo, por lo que consideramos que esta es una epidemia de fuente propagada. Retornamos con las informaciones, gracias por su preferencia. Vamos con lo anunciado. El Servicio Departamental de Salud declaró epidemia de varicela. Se reportaron 91 casos de esta enfermedad en unidades educativas de la sede de gobierno. Hasta 4 brotes sucesivos por la misma enfermedad y el número de casos ha aumentado con relación a la gestión pasada en el mismo periodo de tiempo, por lo que consideramos que esta es una epidemia de fuente propagada que se está generando en poblaciones cautivas como son las unidades educativas. En las 2 últimas semanas se registró 91 casos de varicela en 4 unidades educativas de La Paz. En lo que va del año hasta la fecha ya son 316 personas infectadas. A comparación del año pasado, la cifra es menor. El año pasado teníamos 119 casos. Lo que hemos visto es que ha afectado también a mayores. Hemos tenido profesores enfermos con varicela y son personas mayores. Hemos visto estudiantes de secundaria que están enfermando con varicela. El Servicio Departamental de Salud recomendó a la Dirección de Educación de La Paz que se activen los filtros para prevenir la transmisión de esta enfermedad benigna. Los profesores tienen que reactivar sus filtros que hacían para influenza en esta situación. Todo niño o todo estudiante que presente fiebre y erupción cutánea debe ser aislado en su domicilio. Para prevenir las secuelas de este mal que dura 7 días en una persona, provocando ampollas en el cuerpo y fiebres elevadas, los padres de familia deben cortar las uñas a sus niños por los escozores, en lo posible usar ropa de algodón y aislarlos para que no contagien a otras personas que no contrajeron la varicela. Entonces, donde hay concentraciones de población y hay muchos susceptibles, digamos, sí hay posibilidad de que haya contagio y obviamente se presente un brote, ¿no? El presidente de la Junta Vecinal de la Zona Sur llama al diálogo a los choferes para suspender el paro anunciado para este miércoles.
evidentemente existen problemas estructurales en el tema de la vialidad y que a nosotros como vecinos nos gustaría participar en la forma integral de las soluciones. En el transcurso de las próximas horas vamos a reunirnos con los transportistas, los de la Federación, en el intento de persuadirles para que levanten las medidas de presión para el día miércoles, porque nosotros tememos de que si se da esta paralización se puedan dar enfrentamientos con los vecinos. Por esta razón es que estamos pidiendo prácticamente a los choferes y también a las autoridades del municipio que atiendan urgentemente en una reunión de manera de que podamos superar esta amenaza de paralización de actividades. El Plan Patujú se ha convertido en un símbolo de la presencia fuerte e inclusiva del Estado en comparación con el Estado republicano que solo lucraba con la tragedia. Así lo ha afirmado el ministro de la Presidencia el pasado fin de semana, Juan Ramón Quintana. Pando se está beneficiando con la mayor inversión de toda su historia. En términos de políticas de desarrollo en favor de las comunidades, hay una transferencia directa para la construcción de infraestructura de servicios. Municipios íntegros hoy día tienen cobertura de agua potable, comunidades indígenas están recibiendo beneficios económicos, sociales. Hay una economía estable, yo diría creciente, pujante. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, señaló que el Plan Patujú se ha convertido en el símbolo de la presencia estatal en Beni y Pando, como una respuesta del Estado a una situación de desastre que estas regiones han enfrentado, afirmando que cuando la gente habla del Plan Patujú, habla de empleo, construcción de viviendas y protección ciudadana. Hay un Pando radicalmente distinto, es el Pando del Estado plurinacional, ya no es el Pando del Estado republicano y de los viejos partidos. En relación a Pando, Quintana afirmó que sus pobladores reconocen el trabajo realizado por el gobierno nacional. En porvenir, en el escenario de la masacre de Leopoldo Fernández, el MAS va a tener una de las mayores victorias electorales el 12 de octubre, que va a ser una constatación, la evidencia más objetiva, ¿no es cierto?, del fin del caciquismo prebendal y corrupto de Pando y el inicio de una etapa histórica distinta. El transporte unificado de Tarija inició esta madrugada un paro indefinido de actividades en contra del alcalde Oscar Montes y por las demandas sectoriales que no se atienden hasta la fecha. El bloqueo de caminos en las principales calles de acceso a la ciudad se mantiene en la capital de Chapaca, cerrando tanto hacia el norte como hacia el Chaco boliviano. Sin embargo, es importante aclarar que a eso de las 11 de la mañana se ha llevado una reunión donde se ha suspendido estas medidas de presión por estos acuerdos a los que han llegado tanto los transportistas con el alcalde Montes en Tarija. Iniciamos una nueva semana en la que seguramente usted va a realizar varias transacciones económicas. Por lo tanto, lo invitamos a revisar los datos económicos. Cotizaciones en su pantalla. El dólar para la compra 6 bolivianos con 86, para la venta 6 bolivianos con 96 centavos. El euro se cotiza en 8 bolivianos con 80 centavos. La unidad de fomento a la vivienda, 1 boliviano con 98 centavos. El peso de Argentina se cotiza en 0 bolivianos con 81 centavos. El real, la moneda de Brasil, se cotiza en 2 bolivianos con 89 centavos. El nuevo sol de Perú registra una baja, 2 bolivianos con 39 centavos. Revisamos el precio de los metales. El oro por onza Troy, $1,216. La onza Troy de plata se cotiza en 17 dólares con 86 centavos. La libra fina de estaño se mantiene en igual precio en 9 dólares con 66 centavos. Revisamos el gas, 1 boliviano con 66 centavos el metro cúbico. El precio internacional del barril de petróleo se cotiza en 98 dólares con 39 centavos. Y se mantiene la gasolina, el precio 3 bolivianos con 74 centavos por litro. El diésel 3 bolivianos con 72 centavos por litro.
transporte por cable Mi Teleférico instalará en 15 días cajeros denominados Smart Points, que permitirá a los usuarios recargar el crédito de sus tarjetas. En 15 días más vamos a habilitar nuestros Smart Points, que son cajeros automáticos donde las personas van a poder hacer sus recargas de las tarjetas sin entrar en contacto con un cajero, una persona que esté atendiendo personalmente. Adicionalmente a eso, estamos colocando en nuestras estaciones el consulte su saldo para que la gente no tenga que ir a acercarse a un cajero o tenga que acercarse al moniente y saber si tiene crédito o no tiene crédito. Básicamente hasta la fecha hemos vendido 64.015 tarjetas que se han distribuido y se han comercializado a diferentes segmentos de la población. Nosotros en este momento estamos por encima del estándar que tiene Londres. Es una ciudad que también tiene un sistema de transporte urbano de teleféricos y nosotros estamos por encima del 99% del funcionamiento de nuestro sistema, es decir, tenemos menos paradas que otros sistemas de teleféricos a nivel mundial. Una juguetería en la zona comercial Uyustus se inundó por las recientes lluvias. Los propietarios culpan y responsabilizan a los trabajadores de YPFB que dejaron dañada una cañería. Unos trabajos allá justo donde está nuestra puerta principal, en el pasaje Angélica Ascuy. Hicieron unos trabajos de excavación y los vecinos ya me contaron que en la madrugada ha reventado una cañería. Según testimonio de los comerciantes de la zona de Uyustus, obreros que realizan las instalaciones de gas a domicilio averiaron una cañería de agua y lo dejaron sin resolver durante todo el fin de semana. A esta altura nos hemos preocupado en sacar primero el agua estaba chorreando también del techo, allá tenemos filtración de allá, porque arriba también tenemos otra tienda que igual se había inundado. Los vecinos habrían denunciado de este descuido de los obreros a EPSAS, pero lastimosamente no se pudo dar una solución a tiempo, ya que provocó la fuga de agua, alcanzando a traspasar las paredes de los negocios, afectando seriamente la mercadería. Entonces yo me imagino que ha entrado pues el agua por debajo de las gradas, ¿no? Y como la tienda es 2 tiendas, aquí abajo es el uno y arriba es la otra tienda, entonces a las 2 tiendas nos han entrado el agua. El 1 de octubre arranca en la ciudad del Alto la campaña de arbolización. Estamos realizando una campaña de arbolización con unos 300.000 arbolitos que vamos a lanzar en los 14 distritos. No solamente van a ser la zona, sino también en los colegios vamos a plantar arbolitos, vamos a hacer con todos los colegios. Esta campaña lo estamos realizando con diferentes variedades para que el Alto tenga un mejor pulmón. Es importante que la población también sepa apreciar y sepan cuidar. Este acto que estamos haciendo vamos a contar con el ministerio, con la alcaldía y con otras instituciones que están justamente luchando en favor del medio ambiente. Amigos, con esta información le ponemos punto final a Avia y a la Noticias Edición Meridiana. Que tenga un buen resto de jornada. Gabriela, será hasta nuestra edición central. Claro que sí, Paola, muy buenas tardes. Ha sido un gusto trabajar para usted. Permiso. Auspicio de Entel, líder en telecomunicaciones. Hemos presentado